Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido de todos los días en vivo de 8 a 9 de la noche a través de Teleradio América, el canal 12 y 45 para todos ustedes, equipo mediático está de nuevo en el aire. Hoy como todos los miércoles, pero sin este miércoles en especial no tenemos a nuestro directo y ameno colega don Orión Mejía, a quien excusamos que está en una diligencia de última hora, pero estamos acompañados de Cristina del Castillo como siempre. Y hoy con un invitado muy especial que honra a Equipo Mediático. Equipo Mediático recibe esta noche al licenciado Gabriel Castro, superintendente de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Pero antes las buenas noches, Cristino, ¿cómo estás? Para que le dé la bienvenida a nuestro amigo. Buenas noches, bienvenido, licenciado. Un placer tenerlo aquí con Muchas nosotros. gracias a ustedes. Qué A bueno. su orden por acá, primera vez, pero soy un televidente habitual de este espacio. Sí, así lo sabemos. Gracias, Gabriel. Con Gabriel nos unen lazos de amistad y de hermandad de hace muchos años, de cuando éramos estudiantes en nuestra universidad, en nuestra alma mater en INTEC, y de allá hacia acá acumulamos las mismas dosis de afecto y de cariño. Tú tienes una excelente responsabilidad y una brillante oportunidad de propiciar en momentos oportunos en donde el sector financiero de la República Dominicana entra en etapas muy interesantes. Y todo lo que tiene que ver con la Superintendencia de Valores es altamente importante, sobre todo por las nuevas figuras financieras que surgen hoy en la República Dominicana. Ya hoy se habla de fondos de inversión, se habla de los puestos de bolsa, del tema del fideicomiso, toda una vorágine y de una nueva ley que está en discusión para entrar dentro de un ámbito ya mucho más amplio y dar cara al mundo financiero mucho más moderno y de mucho más apertura, y a su vez de mucho mayores oportunidades para los sectores productivos de la nación, utilizando todo este tipo de figuras. ¿Cómo ha acontecido todos estos años con todos estos cambios y todas estas figuras financieras en la sub de valores? Bueno, en primer orden, como tú entenderás, para que un mercado de valores se desarrolle debe haber, obviamente, un marco donde haya una estabilidad económica que se ha propiciado en los últimos años, por igual también confianza de todos los agentes económicos y obviamente niveles de crecimiento importantes como ha tenido el país durante estos últimos años. Si nosotros, siguiendo el marco de la aprobación de la ley 189-11, que crea las figuras que tú señalabas en la introducción, podemos hacer una evaluación de los últimos, diríamos, 5 años del mercado de valores en la República Dominicana, y de verdad que ha sido un desempeño importante con crecimientos exponenciales, y voy a hacer un resumen breve de algunas estadísticas para que el público en sentido general pues pueda aquilatar el crecimiento que han tenido estos indicadores. Por ejemplo, la cantidad de cuentas de corretaje que había en el momento de que nosotros asumimos la superintendencia y de cuentas en Cebaldón, que es el depósito centralizado de valores, era de unas 15.000 personas, o sea, 15.000 entre personas físicas y personas jurídicas. Esa era la que interactuaba en el mercado de Exactamente, valores. en el mercado de valores en ese momento. Hoy día estamos hablando de 71.000 cuentas. Estamos hablando que en un espacio de 5 años se han incorporado alrededor de 46.000 nuevas personas físicas y morales a interactuar en el mercado de valores. Es un mercado que se ha ido ampliando, se ha ido profundizando. Por igual podemos hablar de que no existían, como tú señalabas, la figura de los fondos de inversión. Hoy día tenemos 10 administradores de fondos que administran 26 fondos de inversión en el país y que administran alrededor de 16.000 millones de pesos. ¿En qué área funciona? Bueno, los fondos son un vehículo financiero donde emiten cuotas, donde el público las adquiere, y esos fondos se canalizan hacia diferentes sectores. Pero quizás las cifras más importantes son las que tienen que ver con la custodia. En el año 2012 nosotros, el Cebaldón custodiaba alrededor de unos 400.000 millones de pesos. Hoy día estamos hablando que custodia alrededor de 900.000 millones de pesos. Estamos hablando de una masa de dinero sumamente importante en la economía. El nivel transaccional del mercado al cierre del 2016 estuvo por el orden de los 40.000 millones de dólares. Estamos hablando ya más de un 50% del PIB. Estos fondos o estos recursos evidentemente están canalizados hacia diversos sectores, especialmente
para financiar todo lo que tiene que ver con el déficit proyectado del gobierno y otras áreas productivas. Por ejemplo, podemos mencionar dentro de ellas, una área que es sumamente importante para el país, es la de generación energética. Sí. Nosotros entre el 2014 y 2016 aprobamos emisiones por el orden de los 1.200 millones de dólares que han sido colocados en el mercado nacional y han servido de fuente de financiación y de capital de trabajo para todas estas empresas. Empresas privadas que claro, emiten títulos valores para captar capitales para su desarrollo y operación de ampliación de facilidades, de líneas de interconexión. Incluyendo también inversiones de capital. Por ejemplo, el primer proyecto eólico que se hizo en el país, Los Cocos, que hizo de Jaina, fue financiado con una emisión de 30 millones de dólares en el mercado de valores. O sea que hoy día ya el mercado se está dirigiendo hacia sectores productivos importantes del país. Claro, nos falta seguir profundizando todo este proceso. Yo pienso que en los próximos años el mercado de valores va a ser el gran potencial del desarrollo nacional. ¿Cuál es el atractivo que tienen los fondos, la bolsa de valores? Bueno, es un mercado alterno de financiamiento de los sectores productivos nacionales. El atractivo es que tú eliminas lo que se llama intermediación directa. O sea, cuando un ciudadano va a un banco comercial y quiere tomar un préstamo, bueno, pues va y tiene que poner algo en garantía. Sin embargo, un mercado de valores funciona en términos de confianza, de información oportuna, veraz y transparente. Y en función de eso, tú tienes la conexión entre el desarrollador y el inversionista y no hay una intermediación directa. Entonces, gana el que toma, en este caso, el que asume la responsabilidad con el crédito a través de colocar un instrumento porque va a tener tasas más bajas. Y va a ganar también el que hace la inversión porque también va a obtener tasas superiores a la que da por ejemplo, una inversión o un depósito en un banco comercial. Pero además, los volúmenes que estamos hablando, la cantidad de recursos que mueve un mercado de valores, evidentemente son los que van a potenciar la inversión de grandes proyectos. Por ejemplo, con José Manuel hablaba del tema de los fideicomisos. Para que el público tenga una idea, nosotros el año pasado le aprobamos en diciembre del pasado año al fideicomiso Red Vial, exacto, que es un fideicomiso estatal, 25 mil millones de dólares, de pesos. Entonces, estamos hablando de cifras significativas que un banco comercial evidentemente no va a poder soportar. Por otro lado, es importante señalar, Cristino, que en el país, y cuando nosotros fuimos estudiantes de economía, se hablaba, José Manuel, en aquellos años, de que los países en vía de desarrollo no generaban el ahorro suficiente para poder abordar la inversión necesaria para el desarrollo de estos países. Sin embargo, hoy día contamos, por ejemplo, con los fondos de pensiones, que manejan hoy día más de 10 mil millones de dólares. Entonces, una de las cosas o de las discusiones actuales que hay es, no solamente que los fondos vayan a financiar parte del déficit del gobierno, sino también que esos fondos puedan canalizarse a proyectos de desarrollo nacional, por ejemplo, no solamente del Estado, del gobierno, sino también del sector privado. O sea, en resumen, Cristino, los mercados de valores son los grandes desarrolladores del desarrollo, y valga la repetición, de los proyectos más importantes de los países. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Chile, a Colombia, México, Brasil, Argentina, por no decir obviamente Estados Unidos, Canadá, los grandes proyectos son financiados a través de mercado de valores. Así es. La confianza que usted hace referencia se sustenta en la transparencia. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para el registro de una empresa en la bolsa de valores? ¿Y cómo se garantiza ese nivel de transparencia que genera esa confianza? Sí. Mire, la Superintendencia de Valores es el regulador, es el supervisor del mercado y por tanto tiene un conjunto, un tejido de normas fundamentado en la ley, en este caso 1900, que ahorita en transparencia quiero que me dé una oportunidad de hablar del nuevo proyecto de ley. Claro. Entonces, ese conjunto de normas están dirigidas a regular y sobre todo proteger a los inversionistas que acuden a ese mercado. Entonces, para una empresa participar, pues,
tiene obviamente que transparentar todas sus operaciones, toda su contabilidad, y luego entonces la superintendencia evalúa cualquier solicitud cuando quiere hacer una emisión. Entonces eso va a su vez a lo que se llama el Consejo Nacional de Valores, que pondera en todos sus aspectos esa petición. Aspectos técnicos, legales, económicos. Y obviamente financieros. Y entonces, pues, aprueba una emisión. Obviamente, se hace lo que se llama un prospecto de emisión, donde están todo el detalle de la empresa, la parte financiera, jurídica, etcétera. Entonces ya le corresponde al público o a los inversionistas, tanto institucionales como individuales, evaluar si obviamente asume el riesgo. Porque en este caso, como explicaba en principio, no hay garantía por medio, sino es un mercado que funciona en base a confianza. Evidentemente esa confianza tiene que estar fortalecida y estructurada alrededor de la fortaleza financiera que tiene esa empresa y su historial. La ley actual prevé que por lo menos tiene que tener 3 años de ejercicio. Eso se va a modificar en el próximo proyecto de ley. Pero el guardián, el vigilante día a día de todas estas operaciones de la superintendencia de valores, afortunadamente en nuestro mercado hasta ahora solamente se produjo en el año 2011 una situación que posteriormente ya en el 2014 fue superada, pero hasta ahora nunca hemos tenido ningún tipo de dificultad en términos de el cumplimiento de los compromisos que adquieren tanto los emisores individuales como a nivel también del gran emisor o el más importante emisor, que es el Estado Dominicano. Qué bien, vamos a pedir permiso al licenciado Castro para ir a una primera pausa comercial. Venimos en breve, amigos televidentes. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible.
Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Bien, continuamos de nuevo en este interesante conversatorio que llevamos hoy en día junto al licenciado Gabriel Castro, superintendente de la Superintendencia de Valores, en compañía de nuestro colega, hermano y amigo Cristino del Castillo. Gabriel, en el segmento anterior tú hablaste de un término muy importante y Cristino culminaba el segmento también con el ámbito de la transparencia. Siempre ha habido un sector dentro de este sector tan amplio, valga la redundancia, del mercado de valores, que crea no la suspicacia, pero sí nos coloca en un nivel donde otros países del mundo están mucho más avanzados y tiene que ver con el tema de los mercados de renta fija y renta variable. Nosotros tenemos un mercado de valores de renta fija básicamente en donde no hay el riesgo de yo ser accionista individual de una empresa porque yo invierta $1,000 en la empresa como accionista, no que yo compre un papel comercial o que yo haga una inversión en renta fija. Y ahí vienen muchos ambientes en el ámbito de lo que es la República Dominicana en su tema contable, transparencia. Ahora con el tema de la ley de lavado de activos las cosas van a ser mucho más fuertes, mucho más rígidas para todos aquellos que quieran abrirse al mundo financiero. Pero evidentemente que hay una restricción y todavía como que no nos aventuramos como empresa a que tengamos empresas públicas, por ejemplo grupos grandes empresariales que sean empresas públicas en donde los empleados sean accionistas, terceros de la calle sean accionistas. ¿Qué nos falta para eso? Mira, yo pienso que hay un conjunto de cosas que hay que alinear para que podamos llegar a ese término que lo veo a corto plazo. Número uno es la parte cultural. Tú sabes que las empresas del país vienen de grupos familiares. ¿La parte cultural o la izquierda de cultural? Bueno, es una realidad en el país. Lo otro que tú señalabas es la parte de la transparencia, el asunto de las contabilidades, porque como los temas señalamos, patrimoniales también, las familias. Exacto, como hablamos anteriormente, un mercado de valores se fundamenta en transparencia. También está el tema competitivo, por ejemplo, si hay en un sector varias empresas que compiten, hay una que no va a querer transparentarse versus otra que no quieren transparentarse. De hecho, nosotros tuvimos un caso de una empresa que estuvo a punto de hacer una emisión y al final retiró la solicitud porque temía de que sus competidores conocieran obviamente su modelo de negocio, entre otras cosas. Yo pienso, José Manuel y Cristino y público que nos ve, que hay un elemento también que va a ser sumamente importante y es una futura reforma fiscal. Yo pienso que en la medida que tengamos una reforma fiscal donde puedan evaluarse las tasas, puedan también crear, también con lo que tú señalabas ahora con la nueva ley de lavado de activos, penalidades severas, como establece esta propia ley. Yo pienso que eso va a conducir conjuntamente con la nueva ley de valores, que va a crear unos mecanismos diferenciados para ese tipo de emisiones. Yo pienso que van a conducir a que a corto plazo ya las empresas puedan ir pensando en hacer emisiones de renta variable. De hecho, ya se nos han acercado algunas empresas en ese orden. Por igual también entiendo que el propio Estado, o sea, en este caso el gobierno central, también podría ser una especie de locomotora que conduzca este proceso. ¿Por qué? Porque el Estado es propietario, por ejemplo, de empresas en el holding del sector eléctrico, que tienen altas potencialidades de hacerse empresas públicas. De hecho, nosotros estuvimos trabajando y hasta se avanzó bastante con el tema de Punta Catalina en sus inicios, claro, de hacerlo en empresas públicas. De hecho, todo el sector generador, como tú conocerás, y Cristino también, el sector generador del país es el sector más rentable que hay de la economía, claro, es mucho más que inclusive que la banca comercial. Entonces, yo pienso que el Estado Dominicano, que tiene acciones, no solamente va a ser propietario ahora de
Punta Catalina, tiene mayoría de acciones, por ejemplo, en Jaina, tiene el 50% en Egitavo, por igual también ahí está Egit, que generan flujos importantes, TED, que es la empresa de transmisión. Yo pienso que quizá el Estado, en un tiempo como se hizo, que tú conoces muy bien ese proceso porque éramos estudiantes, cuando la Thatcher en Inglaterra, que siendo una primer ministro extremadamente conservadora, sin embargo democratizó el capital en Inglaterra, haciendo públicas las empresas y dándole preferencia al pequeño inversionista para que fuera propietario de esas empresas importantes. Yo pienso que ahí el Estado también, ese proceso se hizo también en Colombia, yo pienso que el Estado tiene un papel importante que jugar también. O sea, cuando todos estos factores, como decía en principio, se puedan alinear, van a producir aquí ya los elementos fundamentales para que pueda haber un mercado de... ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para fijar la rentabilidad de los productos que se cotizan en bolsa? Porque normalmente uno está acostumbrado a una rentabilidad variable que tiene que ver con oferta y demanda, y entonces uno ve cómo se le da seguimiento y la puja y la cosa en la bolsa. Aquí eso no existe. ¿Cómo opera ese mecanismo? Como señalaba José Manuel, hay un mercado lo que es renta variable y uno fija. Esa puja que tú ves y esos índices, bueno, que hoy bajó, subió el Dow Jones, eso tiene que ver con la renta variable. Exacto. Entonces, evidentemente, las empresas sacan una parte de su capital al mercado. También se usa mucho eso como un mecanismo para valorizar las empresas. Yo quiero saber qué cuesta mi empresa. Bueno, yo pongo el 5% de mis acciones en el mercado y voy a tener un índice de precio que va a decir cuánto vale mi empresa por la valorización de las acciones. En el mercado de renta fija, que es el mercado que tenemos predominantemente en el país, es un mercado donde tú define, en principio, cuando tú sales con una emisión, el propio mercado que te va a decir a qué tasa te va a pagar, o tú lo propones, pero de acuerdo a la oferta y la demanda, te van a decir, mira, este bono lo vamos a pagar al 10%, el cupón al 11%, etcétera. O sea, son dos mercados que funcionan de manera diferente. Yo puedo previamente tener acceso a la rentabilidad, a los datos de rentabilidad de la empresa. Bueno, claro, porque justamente eso es el prospecto. O sea, en función de esas expectativas y del historial, por ejemplo, de una empresa, es que cuando tú sales al mercado, obviamente también juegan un papel importante las tasas que haya en el mercado bancario, porque evidentemente tú no vas a salir nunca ni muy alto ni muy bajo. O sea, tú tienes que tener más o menos unos promedios ponderados, y esa tasa le establece obviamente el apetito, como se llama popularmente, que tenga el siempre público. Por encima de lo que la banca ofrece. No, eso depende. Eso depende de las expectativas que haya en el momento. Sí, básicamente se fija en costos de oportunidad del capital, y hay tramos en donde tú sabes y tú vas a decidir en un estrecho margen, básicamente por confianza. Así es, pero además, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿cuál es la tasa pasiva bancaria? Por ejemplo, está al 6%, al 5%, y el Estado me ofrece un instrumento al 10%. Un agente económico obviamente no lo va a pensar dos veces. Claro. Pero obviamente también, dime. No, digo yo, porque el riesgo de invertir en bolsa es mayor que si tú lo depositas en un banco. Entonces la rentabilidad... Pero las expectativas de ganancias son mayores. Ajá. Por eso entonces la gente asume los riesgos. En el mercado de renta fija no hay esos riesgos. Excepto que haya un default. Claro. Que haya un impago. Pero gracias a Dios hace 20 años que no nos pasa cerca uno. Así es. Digo, con excepción del 2000-2004. Sí, de la crisis financiera del 2003. Pero ese tipo de expectativas se genera mucho en los mercados de renta variable, que es donde se crean esas expectativas que tú señalas. Y, por ejemplo, ese capital, que normalmente es un capital más de riesgo, es también el que ayuda a promover el que hayan empresas, que sean financiadas solamente por confianza con el emprendedurismo, por ejemplo. O sea, si a alguien se le ocurre una idea genial de sacar un producto nuevo al mercado y no hay forma de que un banco te financie eso. Entonces, en esa parte, ahí viene, justamente eso es una de las cosas más importantes que tiene un mercado de valores, que te puede ayudar a financiar ese tipo de proyectos. Si no, hoy día no tuviéramos ni a Microsoft, ni a Google, ni a Apple, entre otras empresas importantes del mundo. Muy interesante que nos llama
a preocupación y quizás sea también parte de una gran oportunidad que viene a la República Dominicana. Antes de entrar en la discusión y que nos presente cuál es el estado actual de la nueva ley de valores de la República Dominicana, cuando tú dijiste que hubo una emisión que retiró porque tenía la intención de ir al mercado variable, nos preocupa porque ese es un tema de competitividad y de competencia en las empresas dominicanas. Entonces, cuando existe ese sesgo a mantener tu contabilidad para que el competidor no sepa tus niveles de costo, tus niveles operativos, tus niveles de ganancia, eso puede ser bien dentro del ámbito capitalista, pero también es preocupante dentro del mismo ámbito capitalista porque entonces evidentemente ahí hay sesgo hacia monopolios, oligopolios, y los nuevos entrantes, una economía abierta como la nuestra, y sobre todo en el ámbito de inversión extranjera, miran mucho ese aspecto. Entonces dicen, espérate, porque yo voy a buscar un mercado donde yo me sienta, donde todos estamos supongamos que el estudio entero de cristal, y todos nos estamos viendo y vemos hacia afuera también. Y eso es lo que busca un mercado de valores. Entonces ahí, como tú bien dices, quizás el ir venciendo paulatinamente, porque no puede ser de shock, no podemos meter a la República Dominicana en ese ambiente tan rápido, pero yo creo que va a ir cambiando toda la estructura mental y vamos a ir a eso y nos puede durar quizás 10 años más. No, y de hecho la mentalidad de los nuevos grupos empresariales, hay que decirlo, no es ir hacia esa parte gris. Sí. Y el mundo va rodando, va caminando permanentemente hacia la transparencia total. Yo pienso que eso llegará a corto plazo. Y cuando la gente experimente las ventajas de ir a invertir o a buscar financiamiento a los mercados a través de renta variable, lo va a hacer. De todas formas, hay que recordar que las empresas nunca sacan una gran parte de su capital al mercado, siempre es un porcentaje menor. En Estados Unidos, por ejemplo, el promedio anda entre un 5 y un 6%. O sea que no es que estamos hablando de grandes dimensiones. Sin embargo, es importante porque manda una señal, como tú bien dices, de apertura, de transparencia a los mercados, y eso es importante. Pero la tendencia mundial es hacia la transparencia. Hemos logrado atraer capital extranjero a través de la bolsa. Así es. Es un mecanismo importante también de tú atraer capital. Porque recuerda que los mercados emergentes, que son estos países, ofrecen tasas y oportunidades mucho más altas que los mercados centrales, como en este caso de Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay un riesgo, pero que en economía como la nuestra, donde tú tienes unos horizontes proyectados de muy baja inflación, de estabilidad cambiaria, es muy buen negocio tú invertir. De hecho, durante la crisis que se produjo a partir del 2008, los mercados emergentes en un periodo de 4 años crecieron alrededor de un 50%. Así porque gran parte del capital, los países que llaman centrales, emigró buscando rentabilidades hacia los países emergentes. Y hasta ahora, por igual, inclusive en países en situaciones difíciles, como el caso de Grecia, Portugal, España, Italia en su momento, y hoy día inclusive hasta el caso de Venezuela, no se han producido default. Y eso es importante porque eso le da más certidumbre a los inversionistas que participan en los mercados, tanto locales como a nivel global. Qué bien, vamos a hacer una segunda pausa, venimos en breve, amigos televidentes. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente.
Evolucionar es avanzar, es encontrar una nueva forma de vivir, es inspirar a los demás, es acercarse más a la meta, estar a la altura de cada responsabilidad, es pensar positivo para progresar. Junto a nuestros clientes, miramos al futuro y juntos evolucionamos. 15 años construyendo una historia que responde a tus sueños. Seguros Reservas te responde. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bien, seguimos en este interesante conversatorio con Gabriel Castro, superintendente de la Superintendencia de Valores. Antes de entrar en los temas políticos que tanto apasionan a nuestro colega Cristino, dos cosas, yendo al ámbito de la nueva ley de valores. La reciente evaluación de Moody's a la República Dominicana, cambiándonos de B1 a BA3, es un momento importante porque nos coloca 2 peldaños anteriores hacia convertirnos en un país inversor. De grado de inversión. De grado de inversión, lo que quiere decir que la República Dominicana tiene unos ratings a nivel de riesgo país que son evidentemente de un país que va cambiando en este ámbito del mundo financiero. Este nuevo proyecto de ley de valores, ¿cómo va a readecuar todo el sistema para que tengamos, sobre todo, porque yo soy uno de los que cree en 1000%, que la gran base del desarrollo de la República Dominicana está en la plataforma de la inversión extranjera? Así es. Mira, antes de entrar en lo que es la ley y el contenido y la importancia de la ley, apuntando a lo que tú dices de los grados de inversión, de cómo el país ha ido afianzándose y creando la confianza en los mercados internacionales, nosotros estamos colocando, bueno, por ejemplo, los bonos que se colocaron para Punta Catalina, se colocaron 100 puntos básicos por encima de Colombia. O sea, el país está colocando prácticamente igual que países como Colombia, cercano a Chile, que eso es un hito en la historia financiera del país. Y eso desmiente mucho lo que los sectores opositores al gobierno plantean de un mal manejo de la deuda. Los agoreros de siempre. Exactamente. Pues mira, entrando en la ley, yo pienso que es importante señalar que este proyecto de ley surge fruto de una necesidad del cambio regulatorio del marco de los mercados de valores a nivel mundial a partir de la crisis que se generó, la crisis financiera del año 2008. IOSCO, que es, por su sigla en inglés, es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que es un apéndice de un órgano del G20, que traza las políticas internacionales las políticas regulatorias de los mercados de valores. Nosotros como miembros de ese importante órgano tenemos la necesidad de firmar un memorándum de entendimiento que vaya alineado con unos 34 principios que establece ese órgano y que la República Dominicana debe cumplir, pero solo lo puede cumplir a través del nuevo proyecto, y me explico. En el ámbito de esa realidad,
la República Dominicana, igual que pasa con la evaluación de Gafi, que va a ser en octubre, si no aprueba esa ley, pasaría a una especie de lista gris. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo primero fue tratar de hacer el consenso con todo el mercado, porque evidentemente tú no puedes enviar al Congreso un proyecto de ley tan importante con amplios disensos. Ese fue el punto número 1. El punto número 2 fue buscar el auxilio de órganos, de instituciones internacionales, de organismos multilaterales como el Banco Mundial, que nos ayudó en la elaboración de la ley, el Fondo Monetario Internacional, el propio IOSCO, y también la superintendencia contrató una serie de consultores, tanto locales como internacionales, locales más para el ámbito legal. Y entonces, también a nivel de las instituciones del Estado, trabajamos de la mano con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con las demás superintendencias y obviamente con todo el mercado. Nosotros hicimos una jornada de meses de trabajo, de levantamiento, de información, de discusión, de amplios borradores, hasta que finalmente consensuamos un proyecto que hoy reposa en el Congreso, que fue aprobado en la primera lectura hace 2 semanas, y va a ser retomado ahora cuando se inicie la legislatura, la apertura ahora que se produce a partir del 16 de agosto. Estimamos que antes de octubre o a más tardar octubre tendremos la ley aprobada, porque es también uno de los requisitos para la evaluación Gafi. La ley, en sentido general, es una ley de última generación, ha sido elogiada por esos órganos o esos organismos que le planteé, y además va a transformar primero a la superintendencia como órgano regulador, haciendo una superintendencia mucho más fuerte, más enfocada también hacia la parte de proteger al inversionista, fomentar la educación financiera, que es uno de los también de los roles los nuevos roles que se le ha dado a los órganos reguladores, pero igual organizar el mercado secundario. La ley actual, la 1900, es una ley muy enfocada a regular más el mercado primario. Sin embargo, cuando tú pones en la balanza los dos mercados, el primario apenas genera el 8% de los volúmenes transados del mercado y el secundario el 92%. Entonces, la próxima ley va enfocada justamente hacia regular más ese mercado. Se va a crear lo que se llama un sistema electrónico de negociación directa, donde va a generar, primero, mucha transparencia, segundo, va a generar información, y la información va a generar precios, que es importante para un mercado. O sea, con ese nivel de transparencia y de información y también de eficiencia. Igual también todo el esquema sancionador se modifica sustancialmente. Es importante señalar también que se le va a crear un nicho a las pymes en la nueva ley de valores. Se le va a crear un régimen diferenciado, un régimen abreviado, para que puedan formalizarse y puedan ir al mercado. Es una ley también que va a allanar también lo que tú planteabas al principio, el camino de la emisión para la renta variable. Le va a crear también un nicho al emisor recurrente, que no va a tener que llenar todos esos requisitos que plantea la nueva ley. Es una ley bastante novedosa. ¿Hay consenso ya aprobado? O sea que hay un consenso no va a haber ningún tipo hay ningún tipo de disenso. Afortunadamente, nosotros hicimos ese ejercicio, hicimos una cantidad impresionante de reuniones, tuvimos hace más de 2.000 observaciones en la construcción del proyecto, pero lo hicimos acompañado del sector, tanto del resto del sector público como del sector privado, como demandan los nuevos tiempos. Yo pienso que es un instrumento que va a servir de base para que el mercado siga desarrollándose como está ahora de manera exponencial, y que se convierta, como es en cualquier mercado de valor, en una plataforma fundamental para financiar el desarrollo. ¿Quién supervisa la marcha del mercado de valores? La superintendencia. La superintendencia. Y la superintendencia, a su vez, es un órgano descentralizado del gobierno que está dentro del ámbito financiero del Estado. Podemos hablar de política ya. Sí, claro, y sobre todo con Gabriel, que es un político desde su juventud y que ha acompañado al Partido de la Liberación Dominicana durante todos estos años en lo que entendemos que es una obra de gobierno histórica para el país.
¿Cómo valora la marcha del gobierno, su posicionamiento ante la opinión pública nacional? Mira, yo pienso que el gobierno que está desarrollando el presidente Danilo Medina es un gobierno que el PLD lo había soñado desde sus inicios. O sea, los gobiernos del sentido general han creado una transformación sustancial del país. Sin embargo, los primeros gobiernos, los que encabezó el presidente Fernández, fueron gobiernos que se enfocaron más hacia el área de infraestructura, Exacto, que era muy necesaria en su momento. Sin embargo, la política del presidente Medina ha ido enfocada más hacia la parte social, que tú sabes, tú que vienes de la izquierda, Cristina, sabes que es una deuda histórica acumulada que había en el país. Yo pienso que cuando pasamos revista a los logros del gobierno, yo siempre, y como economista al fin, igual que José Manuel, uno comienza viendo la parte de la estabilidad económica, porque de ahí depende todo. Claro. Tú sabes que, y aquí es bueno señalar y recordar que en la campaña electoral del año 2000, cuando se hablaba de tú unir la micro con la macro para de que luego hacer cosas, era como una especie de un chiste. O sea, no se le prestaba la adecuada importancia a lo que significa para un país tener estabilidad. Lo aprendimos cuando pedimos la estabilidad en el año 2003. La importancia de una economía estable, creciendo. Fíjate que ahora la economía se resintió un poco en el segundo trimestre del año, y es porque estamos acostumbrados a niveles de crecimiento superior al 5%. exacto. Y si bajó alrededor del 3%, la gente se resiente. El PLD ha construido eso, número uno. Ha transformado toda la infraestructura del país. El PLD ha creado toda esta política social. O sea, la inversión en educación, la inversión en salud, la inversión en la agropecuaria, que duró muchos años, y José Manuel aquí me tiene que apuntalar, siendo el patito feo del PIB. Exacto. O sea, mientras todos los sectores crecían, siempre el sector agropecuario Negativo, era negativo. Los Sin últimos embargo, datos arrojan un 8% de crecimiento. un de la 8% agropecuaria de crecimiento. Y abastecimiento agroalimentario así total. es. No solamente para nosotros, sino la población flotante que manejamos, El turismo. de más de 6 millones de turistas. Igual también, obviamente, Y produciendo para exportar también. Así es. Entonces, además, hay tres cosas que vienen a apuntalar esto del sector agropecuario. Número uno, financiamiento, y financiamiento a tasa muy competitiva. Sí. Número dos, el acceso a través del financiamiento de tecnología. Y número tres, tú garantizarle mercado a esa producción. Te quiero interrumpir porque vamos a aprovechar el último segmento, nos quedan unos 5 a 7 minutos, pero quiero que nos concentremos y darle la oportunidad a Gabriel de que siga ampliando lo que él considera y su visión sobre los 5 años de gestión del presidente Danilo Medina. Venimos en breve. Revistadiaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La Revistadiaria.com. El digital que marca la diferencia. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en tanda extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó 2 escuelas en Peravia, 4 en Santiago, 3 en Puerto Plata, 10 en Santo Domingo y 1 en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación.
Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana. El país con el corazón más grande del mundo. Bien, llegamos al segmento final. Poco tiempo, Cristino, para escuchar de viva voz de Gabriel su entender sobre todo este desempeño de gestión del presidente Danilo Medina. ¿Qué te parece? Bueno, mira, la siguiente pregunta que me parece que es prudente formular es si el Partido de la Liberación Dominicana, con tantos logros, ha sabido defender su obra de gobierno, si lo está haciendo adecuadamente, porque hay gente que tiene la percepción como de que el PLD está dormido mientras las cosas marchan y mientras el gobierno está sometido a un gran acoso, sin justificación, porque su desempeño ha sido bueno, tal y como usted lo expresó en el segmento anterior. ¿Cuál es su visión? Mira, yo pienso que el PLD como partido tiene que revisarse al interior. Nosotros somos el partido más importante del país, el partido fundamental del país, y como tal debemos expresar eso en todos los estamentos y en todos los medios políticos y de discusión que se hacen en los medios. Nosotros hemos dejado de funcionar como partido, o sea, el partido no tiene una funcionalidad, los organismos no funcionan, no hay reuniones periódicas, el partido tampoco fija posición en los principales temas de la vida nacional. Los mismos temas del comité político prácticamente parecen irrelevantes. Así es, pero que un partido no puede depender solamente de un comité político, claro, que se pueda reunir una vez cada 2 meses. El partido es un conjunto de órganos que tiene que estar funcionando a nivel nacional. Entonces, yo pienso que en los próximos meses el partido tiene que abocarse a hacer discusiones internas sobre las cosas que vamos a hacer. Yo vi también poco apoyo en todos estos movimientos recientes que se han dado, dirigidos hacia darle todo el soporte necesario a un gobierno extremadamente legítimo o legitimado, porque ganó con un 62% del electorado, cosa inédita en el país. Entonces, el PLD tiene ese reto por delante. El PLD tiene que retomar sus orígenes. El PLD tiene que tener un secretariado funcional. Todos recordamos cuando el PLD era un partido pequeño. Sin embargo, su presencia en la discusión de los principales temas del país es una presencia altisonante, permanente, en temas de salud, de energía, de economía, de medio ambiente, de municipalidad. Sin embargo, el PLD hoy adolece justamente de tener ese vocerato. Yo pienso que el PLD, antes de hablar de candidaturas, que estoy viendo ahora en este momento el asomo de muchas precandidaturas, legítimamente que pueden ser, pero yo pienso que antes de hablar de aspiraciones presidenciales de cara al año 2020, el PLD tiene que revisarse. Y el PLD también tiene que asumir
la defensa de la obra de gobierno, tanto del presidente Fernández como de la magnífica obra de gobierno que está haciendo el presidente Danilo Medina, que como señalaba en el segmento anterior, han transformado este país. Sin embargo, hemos visto un PLD un tanto acorralado, que no ha sabido salir a defender en la arena política esos logros. Yo pienso que una vez oxigenado el partido, renovado el partido, entonces vamos a salir con aires nuevos a la lucha política. Y no nos cabe duda que seguimos siendo el partido más valorado en el país y con la mayor base de apoyo social, justamente por esas obras de gobierno que hemos señalado anteriormente. Pero quizás en otro momento que podamos venir aquí, claro, con la anuencia de ustedes, podamos ampliar un poco más estos términos. Pero sí, yo pienso que es una voz de alerta para las autoridades superiores del partido, para que puedan ir pensando y planteando estas inquietudes. Qué bien. Bueno, Cristina, se nos acaba el tiempo. Quedamos con la carabina al hombro. Pero... Sí, nos quedamos. Pero gracias. Sin duda que Gabriel es un exponente importante de lo que es el mismo Partido de Liberación Dominicana y sobre todo de la gestión de gobierno de los partidos de la Liberación Dominicana. Gabriel Castro, gracias por estar en Equipo Mediático. Ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre. Nos vemos mañana con otro Equipo Mediático. Que la pasen. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Editorial de Teleradio América. Las declaraciones de Reinaldo. Las declaraciones del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, de que esa organización va a salir a las calles a defender la obra de gobierno de Danilo Medina y de Leonel Fernández, han creado un avispero político. La oposición señala que los PLDistas y sus gobiernos no tienen nada que exhibir, a menos que no sea corrupción, endeudamiento público, desorden migratorio, con la llegada de miles de haitianos en forma irregular, aumento de la delincuencia, impunidad, feminicidios, inseguridad jurídica y saqueo de los recursos naturales, entre otras cosas negativas. Los PLDistas y simpatizantes, por el contrario, dicen que los gobiernos del PLD son positivos y destacan el crecimiento de la economía, los miles de millones de pesos que se han invertido en obras de infraestructura, como presas, caminos vecinales, carreteras, construcción de escuelas, hospitales, crecimiento del turismo, resurgimiento de